Queridos confesores, antes de empezar, me encantaría saber de dónde nos escuchan y a qué hora. Además, si tienen alguna historia que confesar, no olviden que pueden enviarla al correo que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, cierren los ojos y tápense bien para escuchar estos relatos. Desde que tengo memoria, siempre he visto a una mujer, siempre cerca, siempre observando. No recuerdo un momento de mi infancia sin su presencia silenciosa, como una sombra que se estiraba detrás de mí, siguiendo cada uno de mis pasos. Todo comenzó por la curiosidad de mi madre cuando era joven. Ella jugó con una tabla Ouija y nunca cerró el portal. Esta decisión inocente abrió una puerta que nunca debería haberse abierto. La mujer la golpeaba, le decía cosas del futuro. La mayoría eran malas, profecías que traían miedo y dolor. Yo también la vi desde muy pequeña. No me atacaba físicamente, pero su presencia era suficiente para que supiera que nada escapaba a su control. Sus ojos parecían perforarme, leyendo cada pensamiento, cada intención. Me advertía, me guiaba y amenazaba sin mover un músculo, solo con su mirada y su silencio. Siempre estaba allí, detrás de la cortina, reflejada en un espejo, parada al final del pasillo. Cada vez que me acercaba a un espejo, sentía su respiración detrás de mí. Mi hijo también la vio durante un tiempo. Recuerdo cómo sus ojos se abrían en par, la cara pálida, temblando, mientras señalaba hacia un rincón vacío y decía que alguien lo estaba mirando. Con los meses dejó de verla, pero yo no. Para mí la mujer seguía allí, siempre al acecho. Me decía que no usara pintura labial, que no me escondiera en el armario, que no hablara con ciertas personas. Cosas extrañas que poco a poco se volvieron parte de mi vida cotidiana, rituales silenciosos para evitar enfurecerla. Ahora, con mi hija de 2 años, siento su presencia nuevamente. Rezo cada día para que, si es algo maligno, jamás nos toque, porque no hay dolor comparable al vivir acompañada de un espíritu que te observa, que te manipula y que te recuerda que no eres libre. Y cada noche, cuando cierro los ojos, la siento detrás de la puerta de la habitación de mi hija, esperando, vigilando, como si estuviera asegurándose de que la historia continúe. Cuando era adolescente, una noche decidí jugar con la Ouija junto a unas amigas curiosas. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Mis amigas se reían, sin imaginar que estábamos a punto de despertar algo que no pertenecía a este mundo. Colocamos los dedos sobre la Ouija y empezamos a preguntar cosas triviales. Al principio, todo parecía un juego, pero pronto, la Ouija se empezó a mover sola. Deletreaba palabras con un ritmo irregular, pausas que parecían susurros y letras que se deslizaban más rápido de lo que nuestros ojos podían seguir. Lo extraño fue que solo yo podía ver el mensaje completo, con letra temblorosa y cada vez más acelerada. Decía: tú estás protegida. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies, y el peso invisible pareció aplastarme por un instante. Mis amigas seguían riendo, creyendo que era parte del juego, pero yo sabía que no. Algo más estaba allí. Con los años comprendí lo que sucedió aquella noche. Una fuerza invisible había venido por una de mis amigas, un ente oscuro que intentaba invadir su espíritu, pero mi presencia lo bloqueaba como un escudo que ella no tenía. La Ouija no era solo un juego, era un portal, un objeto con poder capaz de atraer lo imposible, de abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Desde entonces comprendí que nací con un escudo invisible, un poder que me protegía de fuerzas que otros no podían resistir, y a veces,
Cuando la ouija vuelve a aparecer, siento su presencia de nuevo, una energía fría silenciosa que se mueve en la habitación como esperando una oportunidad. Me recuerda que lo imposible no siempre está lejos y que algunas noches el mundo de los vivos y de los que ya no están se cruzan de formas que no entendemos. Me despertó un peso en la garganta, como si la noche hubiera decidido cerrar la boca y quedarse. Al abrir los ojos solo vi sombras, el contorno de la cama, la silueta de mi pareja dormida y la penumbra pegada a las paredes. Pensé que era un sueño al principio. La razón todavía intenta venderme esa mentira. Pero ahí estaba, quieta, horriblemente precisa, como si la oscuridad hubiera tomado forma para observarme. Su piel no era piel, era un brillo húmedo, negro verdoso, como si alguien hubiera barnizado aceite y putrefacción sobre carne. Los ojos no estaban, eran fuego clavado en huecos, uno amarillo sucio, el otro rojo, como dos carbones que no se consumen y que miran sin parpadear. Las uñas eran agujas oscuras que terminaban en una curva cruel. Su sonrisa, si así podía llamarse, era un abismo de dientes que parecían fragmentos de vidrio, listos para rasgar la luz. Quise gritar, y el sonido se atascó en la garganta. El mundo se volvió un vidrio grueso entre mí y la salvación. Oí, veía, sabía, pero no podía mover más que un músculo. No era sueño, no era parálisis común, era una inmovilidad con intención, diseñada para alargar la mirada de la bestia, para que su estudio me atravesara despacio, como quien mide la carne antes de cortar. Mi pareja se despertó sobresaltado por mis sollozos ahogados. Intentó encender la lámpara, un gesto torpe que en otro momento habría sido gracioso, pero la bombilla apenas rasgó la oscuridad con una luz mortecina que solo sirvió para revelar más de lo mismo. La figura estaba ahora más cerca, detenida, como si estudiara la forma de nuestras respiraciones. Cada superficie reflectante traicionaba la imagen, el espejo del tocador, el cristal de la ventana, la pantalla apagada del televisor. La criatura se multiplicaba en todos esos reflejos, idéntica y paciente, observándonos desde ángulos múltiples sin moverse de su lugar original. Sentí su aliento, si eso era aliento, rozándome la nuca. Era un frío húmedo, con notas metálicas que subían por la columna vertebral. Cada respiración me costaba un mundo. Cada inhalación le daba a ella permiso para acercarse 1 centímetro más, en esa distancia que medía destinos. Todo alrededor era silencio tenso, roto por el sonido espaciado de mi propio corazón golpeándose como una demanda. Las horas se estiraron como piel entre dedos. No pasó como un instante, fue una sábana interminable de tiempo que nos aplastó. Intenté hablar y solo salió un hilo, un murmullo que ella escuchó como quien descifra una llegada. Sus ojos, ese par encendido, se clavaron uno a uno en mi rostro, y en ellos se dibujó un placer lento, analítico. No vi boca moverse, pero la sonrisa pareció ampliarse, como quien encuentra un secreto en la carne de otro. La sensación de estar estudiada no cesó con su desaparición, cuando, al fin, la silueta se desvaneció, sin ruido, sin humo, simplemente rendida a la penumbra otra vez. La habitación quedó impregnada con su ausencia. Un rastro frío, un olor a metal oxidado y algo más, un residuo que ardía a ras de piel. Miré cada espejo, cada vidrio, esperando verla reaparecer en un ángulo que yo no vigilara. Nada, solo el eco de sus ojos, colgándose en la memoria como brasas. Me levanté temblando, revisé las esquinas con la vergüenza de quien sabe que le han mirado el alma. La cama estaba revuelta, la pared intacta y la habitación, esa caja que había contenido el horror, parecía tan normal que dolía. La presencia quedó en mí, en la sombra de mi aliento,
en la forma en que mis manos buscan la lámpara y retroceden. Sé ahora que hay ojos que no son humanos, que aprenden el mapa de los miedos y vuelven para verlos otra vez. No hubo explicación, no hubo nombre que alivie. Quedó la certeza fría de que algo vino a contarme sus medidas, a calibrar el peso de mi miedo, y se fue cuando creyó haber aprendido suficiente. De niño, en nuestra casa de Guadalajara, las cosas extrañas eran constantes, aunque mis padres siempre las desestimaban o las atribuían a mi imaginación. Sombras que se movían solas por los pasillos, cobijas que desaparecían de mi cama y luego aparecían dobladas en lugares imposibles, juguetes que cambiaban de sitio durante la noche como si alguien invisible jugara con ellos. Cada noche, mientras la casa se sumía en silencio, la sensación de no estar solos crecía. Sentía que algo nos observaba, que nos estudiaba con paciencia, como evaluando cada movimiento, cada respiración. Al principio, intentaba convencerme a mí mismo de que era un juego, que los niños fantasmas eran amistosos, compañeros invisibles de juegos nocturnos, pero la inquietud persistía, creciendo hasta el punto en que cerrar los ojos para dormir se volvió un acto de coraje. Años después, nos mudamos a una nueva casa. Pensé que los fantasmas de mi infancia habían quedado atrás, que todo aquello había sido producto de mi imaginación infantil, pero la realidad pronto me mostró lo contrario. Mis propios hijos comenzaron a señalar algo que yo no podía ver al principio. Frente a ellos aparecía un niño, etéreo, con un semblante extraño. No parecía malvado, más bien travieso, disfrutando de su propio entretenimiento, mientras ellos jugaban sin percibir su presencia. Pero había algo en su mirada que me helaba la sangre, unos ojos que no solo veían, sino que parecía podían leer el alma. Inocente y anillado, estaba cargado de una malicia contenida, una especie de inteligencia oscura que desmentía su apariencia infantil. Cada vez que lo veía, una sensación de presión me invadía, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y pesado alrededor de mí. Los juguetes de los niños se movían solos. Pequeños ruidos inquietantes resonaban en la casa, y mis hijos, ajenos a todo, reían como si nada ocurriera. Comprendí entonces algo aterrador. Incluso lo que parece juguetón puede ser un presagio de terror. Ese niño fantasma no estaba allí para hacernos daño de manera inmediata, sino para recordarnos que la línea entre lo visible y lo invisible es frágil, y que algunas presencias permanecen entre nosotros solo para observar, para recordarnos que no todo lo que se mueve en la penumbra es indefenso. Con el tiempo aprendí a anticipar su llegada, la brisa que no viene de ninguna ventana, el leve crujido de manera que nadie pisa, la sensación de ser observado, aunque nadie esté allí. Y cada vez que mis hijos jugaban, podía sentirlo detrás de ellos, invisible, pero palpable, recordándome que incluso la inocencia puede ocultar un terror silencioso y paciente. Una noche decidí dormir en la habitación de mis hijos para vigilarlos. La cama auxiliar quedaba justo enfrente a la puerta, y mientras me acomodaba, todo parecía tranquilo. Respiraciones suaves, el tic-tac de reloj marcando la madrugada. Por alrededor de las 2 o 3, un frío intenso atravesó la habitación. Un frío que no venía de la ventana ni del aire acondicionado. Una presencia se manifestó, tan palpable que sentí que mi corazón se detenía y mis músculos se congelaban. Frente a la puerta, de pie, estaba un ser delgado, completamente negro, con un sombrero que parecía absorber cualquier luz a su alrededor. Sus ojos rojos brillantes se clavaban en mí con una intensidad que atravesaba el alma, dejando un rastro de terror que no podía ignorar. Intenté rezar el Padre Nuestro, pero mi garganta se cerraba, las palabras se atoraban y cada saliva que lograba pronunciar era un esfuerzo monumental. El silencio en la habitación era ensordecedor, una inquietud que parecía pulsar con vida propia
Podía sentir la presencia estudiándome, evaluándome, y cada vez que inhalaba, el frío se hacía más profundo, como si intentara absorberme con él. Finalmente, con un esfuerzo que sentí que me drenaba, logré completar la oración. En un parpadeo, el ser desapareció, dejando atrás un vacío helado y opresivo, como si hubiera ocupado cada rincón de la habitación, y aún lo hiciera un espíritu. Me quedé temblando, con el corazón desbocado, y comprendí que no estaba sola. Esa noche aprendí algo que nunca había entendido antes. Algunos seres cruzan nuestro umbral, no para atacarnos directamente, sino para observarnos, para recordarnos que hay fuerzas que no se combaten con fuerza física, sino con fe, con una resistencia interna que desafía el miedo. Desde entonces, cada noche, al cerrar los ojos en la oscuridad, siento su mirada, punzante y silenciosa, recordándome que ciertos peligros no desaparecen con el tiempo ni con la lógica, y que a veces, solo a través de la fe y el coraje, uno puede mantenerlos a raya, aunque nunca del todo alejados. Tenía 9 años cuando viví algo que nunca pude olvidar. Aquella noche iba sola a entregar algo a mi tío, siguiendo un sendero solitario que atravesaba un pequeño bosque. La luna apenas iluminaba el camino, y cada crujido de las hojas bajo mis pies hacía que mi corazón latiera más rápido. Junto a un viejo palo de pochota, la vi por primera vez. Una mujer vestida de blanco flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo. Su cabello largo se movía con la brisa, ondulado, como si tuviera vida propia. Pero sus pies jamás tocaron la tierra. La calma que emanaba su figura era inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Intenté gritar, retroceder, correr, pero mi cuerpo no respondía. La parálisis era absoluta. Podía sentir su mirada sobre mí, fría y penetrante, y un escalofrío recorrió mi espalda, desde la nuca hasta la punta de los dedos. Cuando finalmente pude moverme, corrí sin mirar atrás, llorando y temblando hasta llegar a casa de mi tío. Con serenidad, me dijo que no volviera tan tarde por ese sendero, que en ese lugar los espíritus siempre aparecían, especialmente aquellos que no descansaban en paz. Nunca pude borrar de mi memoria la forma de su rostro, inexpresivo, sereno y a la vez cargado de algo que lava la sangre. La calma inquietante con la que flotaba parecía desafiar cualquier lógica humana. Desde esa noche, cada sombra al caer la oscuridad me recuerda que no estamos solos, que lo visible no siempre es lo más peligroso, y que algunos lugares guardan presencias que esperan, silenciosas, a los incautos que se atreven a cruzarlos. Cerca de la finca de mis abuelos había otra propiedad, vieja, abandonada, con la tierra removida en ciertos puntos, como si alguien hubiera enterrado cosas allí y luego desaparecido. Un día, mientras jugaba solo en esos montículos, vi algo que jamás debía haber visto. Un bebé, pequeño, de pie, observándome desde lo que parecía su propia tumba. Su piel, pálida, y sus ojos vacíos me atravesaban como cuchillas. Había algo en esa mirada, una sabiduría macabra, un conocimiento prohibido que ningún niño debería tener. Mi corazón se aceleró y mis piernas no respondían al principio. Luego, finalmente, corrí sin mirar atrás, con el miedo clavado en cada fibra de mi cuerpo. Esa misma noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la finca. Susurros incomprensibles flotaban entre los árboles. Juguetes que había dejado en el patio se movían solos, y sentía, con cada paso, la sensación de ser observado desde las sombras. Cada crujido de la madera vieja y cada brisa parecía transportar su presencia, como si el pequeño nunca se hubiera ido realmente. Con los años, ese recuerdo se volvió una sombra que me sigue. Cada vez que paso cerca de montículos de tierra removida, siento esos ojos vacíos clavados en mí, recordándome
que algunos que mueren demasiado pronto no descansan, y he aprendido que su presencia puede volverse eterna si no se respeta su memoria. Algunos muertos no se contentan con dormir bajo tierra, permanecen acechando, esperando que los vivos recuerden lo que nunca deberían olvidar. Sexta historia, creo. O quinta. Tenía 12 años y aquella noche estábamos caminando por un rancho. Mi mamá y su novio habían tenido una pelea y ella se había ido de la casa, dejándome con un silencio que pasaba en el aire. Era un lugar donde los camiones ya no pasaban a cierta hora, así que nos tocó caminar solos bajo un cielo negro, pesado y sin estrellas. La noche era densa, como si se hubiera tragado todo sonido, excepto por el viento que mecía los árboles y hacía crujir las ramas, produciendo sombras que danzaban en la tierra como figuras deformes. A lo lejos, un árbol enorme se alzaba, torcido, como un centinela vigilante. Su silueta parecía moverse apenas cuando parpadeaba, y de pronto sentí algo. Miradas. No eran miradas normales, sino cientos de ojos invisibles clavados en mí, penetrantes, fríos. Un miedo helado recorrió cada fibra de mi cuerpo. Los perros comenzaron a ladrar al unísono, agitando el aire, con un caos que no parecía provenir de ellos, sino de la misma oscuridad. Entonces lo escuché. Una voz profunda, clara, que parecía surgir del mismo árbol, y no del suelo o de la nada. Susurró: no grites, mejor ven conmigo y escucha. Cada palabra se enroscaba en mi mente, llenándome de terror y oscuridad al mismo tiempo. El corazón me latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos. Quise correr, pero mis piernas parecían hundirse en la tierra, paralizados por un miedo que no podía controlar. Grité con todas mis fuerzas, y mi mamá apareció corriendo, arrastrándome lejos de aquel lugar. Mientras nos alejábamos, sentí que la sombra del árbol y las miradas invisibles nos seguían, que algo había despertado y nos observaba marcharnos. Esa noche comprendí que hay cosas que no se deben seguir, caminos que no deben recorrerse, porque la curiosidad puede atraer lo que nunca desearías encontrar. Hemos llegado al final de este video. Ojalá hayan disfrutado de todas estas historias. Me despido, pero no sin antes comentarles que si tienen alguna historia o algo raro que les haya pasado, por favor envíenla al correo, para que así formen parte de nuestras confesiones. Muy buenas noches.